Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a hablar acerca de las cirrosis hepáticas y de sus complicaciones propias de esta y de la hipertensión portal. Por definición, la cirrosis hepática es un proceso difuso crónico con fibrosis y formación de nódulos de regeneración, como puede ver en esta imagen, un hígado pequeño, fibroso, que puede diagnosticarse histopatológicamente o haciendo unidad clínica. La clasificación anatopatológica en micro y macronodular, o puede ser mixta, y dependiendo de la función, también, ¿no? Por la clasificación de Child. Micronodular cuando los nódulos son muy pequeños y macro cuando son más grandes, ¿no? Las causas de cirrosis hepática son múltiples. Cualquier causa o etiología que dañe el hígado, como el alcohol en nuestro medio es muy frecuente, virales, BCD, u otras de depósito, como el NASH o hemocromatosis, enfermedad de Wilson, deficiencia de alfa-1 antitripsina, entre muchas otras causas pueden provocar cirrosis. Y estas depositar colágeno a nivel de los espacios en los lobulillos hepáticos o asinos portales. La clasificación de Childs evalúa bilirrubina, albúmina, TPINR, ascitis y encefalopatía hepática. Nos da esta puntuación. Nos permite decir que si estamos ante un Child A, B, C y habla de también pronóstico, ¿no? La clasificación de Meltz evalúa bilirrubina, INR y creatinina. Como ven en esta fórmula, nos permite evaluar si el paciente requiere o no trasplante de hígado. Además de pronóstico, ¿no? La hipertensión portal propio de la cirrosis hepática, vamos a observar que existen muchos mecanismos de fibrosis, dados básicamente por la activación de unas células llamadas células estelares de Ito. Estas células de Ito normalmente almacenan vitamina A bajo la forma de palmitato de retinol. Por daño de cualquier tipo, ¿no? Alcohol, el acetaldehído, el virus, etcétera, se activa y se transforma en miofibroblastos, sintetizando colágeno a nivel perisinusoidal. Y además de eso, al abrazar el sinusoide se contrae y puede provocar reducción del vaso y una resistencia por la fibrosis y la vasoconstricción del sinusoide, provocando hipertensión portal. Aquí vemos un hígado normal, activación de las células estelares de Ito, síntesis de colágeno, fibrosis, vasoconstricción por la endotelina tipo 1, etcétera, y finalmente cirrosis hepática. Un hígado sano con una injuria puede llegar a cirrosis y la cirrosis finalmente a cáncer de hígado, un hepatocarcinoma. Clínicamente hay una cirrosis compensada, asintomática, suele haber febrícula y una bioquímica normal, y descompensada ya con complicaciones propias de la hipertensión portal. En este esquema hablamos de una cirrosis compensada en estadio 1, cuando no hay varices, no hay ascitis, y estadio 2, cuando ya se presenta varices sin ascitis. Un estadio 3 ya descompensada cuando hay ascitis, como sin varices, y 4 cuando se rompen las varices y forman hemorragia digestiva. Entonces la hipertensión portal dada por la cirrosis hepática ya va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso autónomo, la formación de hormona antidiurética, reteniendo líquido y provocando ascitis y edemas en miembros inferiores, además de otras complicaciones que vamos a detallar. La hipertensión portal, vemos acá el sistema portal, la vena portal dada por la mesentérica el tronco mesaraico esplénico, recoge la sangre de todo el sistema esplácnico en un volumen aproximado de 1100 ml por día, ¿ya? La arteria hepática lleva 400 ml por día, o por minuto, diré, por minuto de sangre hacia el hígado. Todo este torrente sanguíneo se ve obstruido por la fibrosis y hay resistencia, desarrollando hacia el paciente una circulación colateral o arañas vasculares. Vemos acá un abdomen distendido con una hernia umbilical y un abdomen con líquido peritoneal, ¿no? Ascitis. Acá una ascitis a tensión que requiere paracentesis, naturalmente. También suele haber ictericia o signos de patología crónica, como las arañas vasculares. Vamos así, por un exceso en estrógenos puede haber también ginecomastia, hipertrofia de parótidas, uñas en vidrios de Veloc o uñas de Terry, palmas hepáticas con eritema palmar. Suelen haber zonas de rascado, piel en papel de moneda, manchas blanquecinas, ginecomastia en pacientes con disminución de la libido, impotencia sexual, trastornos de coagulación. Recuerden que el hígado sintetiza factor de coagulación dependiendo de vitamina K. Al estar alterado esto, hay equimosis, gingivomorragias. Entonces el diagnóstico suele ser clínico. Para esto también solicito un examen laboratorial sobre la anemia, hiperbilirrubinemia, elevación de la fosfatasa y de transaminasas.
El tiempo de protonina suele estar prolongado. Imagenológicamente, en la ecografía, tomografía, puede haber un hígado pequeño con ascitis, entre otros, y la biopsia hepática. Entonces hacemos una idea clínica en base a estos 3 puntos, clínica, laboratorio e imagen, y decimos que es una cirrosis hepática, o una biopsia hepática donde vemos tejido fibroso, ¿no? La ecografía abdominal tiene una alta especificidad, nos permite ver el tamaño, nodularidades, si hay o no engrosamientos, y también la presencia de líquido cítico o de alguna masa o tumoración. El Doppler básicamente para ver la vena porta y el flujo de esta, ¿no? Y la tomografía nos permite evaluar, igual que cualquier estudio imagenológico, el tamaño o la forma del hígado, si hay o no la presencia de líquido y ascitis. La biopsia hepática es el gol estándar imperfecto, porque aquí en el lóbulo izquierdo puede haber cirrosis y este puede estar normal. Se biopsia tejido normal, no descartando la presencia de cirrosis. Y ahí vemos histológicamente un tejido cirrótico, ¿no? La endoscopía nos permite evaluar la presencia o no de varices esofágicas para ver la presencia o no de hipertensión portal. ¿Y cómo trata una cirrosis? Con una buena dieta, restricción de sodio, una dieta hiposódica, menos de 2 gramos al día, en caso de ascitis, con proteínas de alto valor biológico, de 1 a 1.5 gramos kilo día. Modifico el estilo de vida del paciente. Si era bebedor, no tome bebidas alcohólicas, siempre se sugiere esto, ¿no? Si hay ascitis, reposo, restricción de sodio, puedes usar diuréticos, furosemida o espironolactona, y en algunos casos paracentesis y el uso de albúmina. Si hay varices, profilaxis con propanolol. Si hay sangrado, octreotide o terlipresina y terapia endoscópica para ligar las varices o hacer escleroterapia. Trastorno de coagulación suele requerir plasma fresco congelado, crioprecipitados o vitamina K. Y de elección, trasplante de hígado, ¿no? La encefalopatía hepática es una complicación muy frecuente, es un síndrome neuropsiquiátrico que puede ser agudo y se puede cronificar. Hay muchas teorías, ¿no? Formación de amonio, GABA, benzodiazepinas endógenas, entre otros. Lo que provocan estos a nivel del colon, su absorción, llegan por la vena porta hacia el cerebro, hacia la sangre, el hígado, y sus shunts edematizan el astrocito. Vean ustedes un astrocito edematizado provocando una encefalopatía hepática, ¿no? Hay un aumento de la sensibilidad a los receptores GABA, que es un inhibidor por excelencia. Entonces hay trastornos de la conducta del paciente, la habilidad emocional, alteración del ritmo del sueño y disociación día-noche, trastornos motores como la asterisis, marcha, hiperreflexia, clonus-Babinski. Vean ustedes acá el paciente que aletea o presenta flapping, o dibuja imágenes incoherentes, ¿no? Para eso me valgo la clínica. Esta es la clasificación de West-Haven para ver si hay una encefalopatía mínima o de primer, segundo, tercero o cuarto grado, ¿no? Donde el paciente puede, en un segundo grado, haber desorientación en alguna de estas esferas, tercero ya sopor y el cuarto puede estar en un estado de coma. Ya sabemos cómo tratar esto, identificar la causa, el factor que desencadena la encefalopatía hepática. Generalmente es una infección, una hemorragia o un trastorno hidroelectrolítico. Resolvemos esto. Si hay constipación, se da laxantes, en este caso la lactulosa, se puede usar rifaximirina, 550 cada 12 horas vía oral, es decir, reduces la flora bacteriana y con esto la hipertensión portal y también las toxinas endógenas, ¿no? El síndrome hepatorrenal básicamente es un daño renal secundario a un problema hemodinámico del paciente cirrótico. Hay criterio de diagnóstico, una enfermedad crónica con ascitis, ya un flujo disminuido con una creatinina mayor a 1.5 miligramos de decilitro, una depuración menor a 40, ausencia de proteinuria y ausencia de shock u otra causa que dañe el riñón, ¿no? En este caso, que sea hepatotóxico, por ejemplo, ¿no? Básicamente, hay una retención de líquido, una formación de dióxido nítrico, exagerado el sistema esplácnico, un sistema renina-angiotensina aldosterona elevado, y vasopresina también, lo que aumenta el flujo hacia el peritoneo, a más ascitis y menos flujo hacia el riñón, y esto provoca daño renal, ¿no? Hay tipo 1 y tipo 2. Un síndrome hepatorrenal tipo 1 suele ser fulminante, antes de la semana se eleva la creatinina más de 2.5 millones de decilitros y suele ser mortal. Tipo 2 se instala lentamente, entre 1.5 y 2.5, y generalmente hay ascitis refractaria diurética. ¿Cómo trato esto? Medidas iniciales: hospitalizo al paciente, manejo de los líquidos, el medio interno, suspendo el uso de diuréticos, paracentesis evacuatorias, suelo usar terlipresina con albúmina o algún vasopresor, ¿no? Ahí tenemos la terlipresina, que es el gol estándar para el síndrome hepatorrenal asociado a la albúmina. Y cuando esto no lo resuelve, usamos los derivados portosistémicos intrahepáticos transyugulares o famosos TIPS, y finalmente el trasplante hepático. El síndrome hepatopulmonar es otra complicación muy frecuente, se caracteriza por un defecto en la oxigenación, por una vasodilatación a nivel de los capilares pulmonares. Al estar vasodilatados, los
hematíes en el centro no se oxigenan y hay un periodo de hipoxia. Y esta hipoxia básicamente va a dar un cuadro clínico de disnea, caracterizado por ortodeopnia y platipnia. Muy bien, el paciente suele tener hipocreatismo digital. Criterios diagnósticos, suele haber hipoxia principalmente y una vasodilatación capilar. No hay un tratamiento específico para esto, pero ya requiere trasplante hepático, sería el único tratamiento. Y la peritonitis bacteriana espontánea, sencillamente es una infección espontánea de líquido acítico, ya una peritonitis donde el paciente presenta un cuadro clínico de dolor abdominal, fiebre, asociado a un líquido acítico con más de 250 polimorfonucleares, esto es el gol estándar, con un cultivo positivo. No confundir con bactericitis, donde el cultivo es, suele ser positivo, pero hay menos de 250 polímeros nucleares, o una citis neutrocítica, más de 250 polímeros nucleares y cultivo negativo, ¿no? ¿Qué terapia doy? Antibióticos en base a cefalosporinas de tercera generación. Suele ser monomicrobiano, pero en ocasiones puede ser polimicrobiano, ¿no? Profilaxis en todos los casos de ascitis con hemorragia digestiva, pacientes con comorbilidades, entre otros. Muy bien, chicos, como ven es un tema muy sencillo, no hay nada difícil. Muy buena suerte. Hasta luego, chicos.